Fíjense lo que dice Lucas 12:54 al 59. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, en mi título, en el Reina Valera 1960, dice, ¿cómo no reconocéis este tiempo? Fíjense qué interesante. Dice, decía, o sea, se estaba refiriendo a Cristo en la Biblia, dice, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Y el 56 dice, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? El 57, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? El 58 dice, cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Y luego sigue hablando Cristo. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Amén. Fíjense, vamos a entrar con estos versículos. Es muy interesante porque muchos, por ejemplo, como dice el hermano Philly, hay mucha gente ahorita que es arrastrada por el hombre, por la mujer, engañosos. Porque mucha gente dice, no, es que lo que dice este hombre es la verdad. No, es que yo creo lo que dice él. Y como dice el hermano, le creen más a las personas esas, ¿verdad? Que aún ni son cristianas, pero les creen más a ellas que a la misma palabra de Dios. O sea, pero vamos a ver por qué. Fíjense cómo dice el tema, las señales de los últimos tiempos. Vamos a entrar en la introducción. Dice, Cristo se dirigía a la multitud y prácticamente decía lo siguiente. Cristo se estaba dirigiendo a una multitud grande y directamente esto es lo que les estaba diciendo. ¿Cómo no saben distinguir el tiempo presente? Este tiempo que estamos viviendo hoy. Porque les estaba diciendo, ustedes saben, ¿verdad? Cuando va a llover, cuando las nubes están cargadas, ¿cómo se ponen? Negras. Ustedes saben cuando va a hacer calor y hace calor. Pero ¿por qué se está refiriendo a esto Cristo? ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, realmente nosotros sabemos cuándo va a llover y cuándo va a hacer calor, porque si no lo sabemos, hasta los meteorólogos nos lo dicen. Y todo eso enfatiza a Cristo, que nosotros realmente sabemos, o sea, qué va a pasar. ¿Qué va a pasar en este tiempo? Cuando va a llover, nosotros está nublado, están las nubes negras y nos metemos porque empieza a chispear. O va a llover y nos apuramos para llegar a la casa porque tenemos la conciencia de que va a llover. O cuando va a hacer mucho calor que te pronostican desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, ¿qué es lo que haces? Sacas tu paraguas para que los rayos del sol no te quemen. Eso es lo que Cristo les está tratando de decir, nos está diciendo a nosotros. Claramente habla y dice, ustedes saben distinguir cuando las nubes están cargadas de agua y va a llover y así sucede, y también cuando va a hacer calor y así sucede. Y en el versículo 56 habla fuerte, dice, hipócritas, saben distinguir lo terrenal, pero no saben distinguir este tiempo. O sea, nos está diciendo, ustedes, no puede ser posible que sepan distinguir, ¿verdad?, lo que viene de parte de mi Padre y no sepan distinguirme a mí, que yo soy parte del Padre. Esto, fíjense qué interesante. Recordemos que esta enseñanza acontece en el camino de Cristo hacia Jerusalén. Cuando Cristo iba recorriendo las aldeas, iba pasando por muchas partes e iba enseñando con parábolas, iba enseñando con enseñanzas. Y Cristo, ¿verdad?, iba hacia Jerusalén, ¿para qué? Donde él sabe que iba a enfrentar la crucifixión. O sea, en el recorrido que iba pasando, ¿verdad?, hasta llegar a Jerusalén, él iba enseñando, iba dando enseñanzas, iba tratando de darle a los judíos, ¿verdad?, para que se arrepintieran y se volvieran a él. Por eso en estos versículos dice, ustedes judíos hipócritas, saben distinguir todo esto, pero no saben distinguirme a mí. Fíjense qué maravilloso, por eso sus palabras son una exhortación. O sea, no lo tomemos a mal, porque mucha gente se ofende. Pero es una exhortación de parte de Dios, y en serio, qué maravilloso que Dios nos exhorte. Porque a muchas veces a la gente no le gusta que le hablen fuerte, porque hay mucha gente, esto lo vamos a ver más adelante, porque hay mucha gente que le gusta que le hablen lo que quieren oír. Lo que quieren oír. Y en estos últimos tiempos, ahorita en el auditorio municipal, en muchas partes, la gente se agalopa, se hace bola para escuchar lo que quiere oír, no la verdad.
no la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que nos llama al arrepentimiento. Arrepiéntanse y conviértanse, porque si no se los va a llevar el diablo. Así la palabra de Dios, cuando se nos habla así no nos gusta. Yo me imagino que en ese tiempo cuando Cristo se expresaba así ante los judíos se molestaban, porque les decía, hipócritas, ¿saben distinguir ustedes cuando va a llover? Es más, va a llover ahorita y ya se van, y no saben distinguirme a mí, que yo soy la salvación del mundo. Por eso Cristo trataba, ¿verdad?, de hablarles claramente, pero ni aún así entendían. Por eso lo crucificaron. Por eso lo crucificaron. O sea, qué tristeza, ¿verdad?, para los judíos. Esto se los podría, bueno, se los voy a decir así, para los judíos se van a dar cuenta cuando estén en la gran tribulación. Porque ellos todavía están esperando a Cristo. Todavía están esperando a Cristo cuando Cristo, la palabra de Dios, es bien clara y ellos estudian la palabra de Dios y no lo entienden. ¿Por qué? Porque no se les es revelado. ¿Por qué? Porque no quisieron aceptar al Hijo de Dios. Y así está mucha gente ahorita cegada, porque rechazan el verdadero evangelio, rechazan el verdadero mensaje, que es arrepiéntete y conviértete. Pero mucha gente ahorita, vuelvo a repetir, están llenando estadios, están llenándome de iglesias, y van y les ponen predicadores que les hablan muy bonito, pero jamás, créanme que jamás les hablan de lo que es el verdadero evangelio y el arrepentimiento para poder llegar a Cristo. ¿Por qué? Porque la gente en estos últimos tiempos es lo que quiere oír. Eso es lo que quiere. Y las señales de los últimos tiempos no las alcanzan a ver, porque sus ojos están cerrados. Fíjense qué interesante. Recordemos que esta enseñanza acontece en el camino de Cristo hacia Jerusalén, como ya lo comenté. Por eso sus palabras son una exhortación para decidirse por Él. O sea, Cristo ahora en este tiempo a nosotros nos exhorta, pero no para que nos ofendamos, no para que nos vayamos al mundo, no para que nos sintamos mal. ¿Saben para qué? Para que alcancemos a llegar hacia Él, para que nos decidamos por Él, realmente para que nos decidamos por Él. Decimos, ¿sabes qué, Señor? Y decir, ¿sabes qué, Señor? Me meto al redil, porque yo sé que tú vienes, porque estas son las señales de los últimos tiempos, las vamos a ver. En concreto, esto iba dirigido a los judíos, que lo rechazaron y rechazaron su mensaje. Ellos no eran capaces de distinguir el reino de Dios, pero sí distinguían los signos atmosféricos, como ya lo estamos comentando. O sea, fíjense qué increíble. No distinguían que era el Hijo de Dios. Fueron muy pocos los que alcanzaron a ver que Él era el Hijo de Dios, pero todas esas personas fueron salvas. Pero los judíos lo rechazaron. Ellos preferían preferían optar por lo que se ve, en eso creo. Y desgraciadamente, los judíos, ¿verdad? Los judíos tuvieron que ser apartados. Y ahí, gracias a Dios, entramos nosotros los gentiles, porque ellos rechazaron al Mesías. Y ahí es cuando entra la iglesia de Cristo, todos nosotros que somos el injerto. Somos el injerto. Ya después, más adelante, Dios va a volver a tratar con el pueblo judío. Y eso lo vamos a ver. Pero hoy hay muchos que se dicen cristianos y no saben distinguir el tiempo del fin. Hay muchos cristianos, las iglesias están llenas de personas que se dicen que son cristianas, pero no lo son. ¿Saben por qué? Porque no saben distinguir el fin de los tiempos. ¿Y saben por qué? Porque no leen la Biblia. ¿Cómo vas a leer? ¿Cómo vas a saber tú algo si no averiguas? Por eso mucha gente, ¿verdad?, que se mueve dentro de la iglesia que se dice cristiana, se deja llevar por cualquier cosa que le dicen. Ahí viene el hermano que profetiza y que anda de aquí para allá, pero no vienen ni consultan a la palabra de Dios. Prefieren irse tras de eso, con eso quedarse. No distinguen los tiempos del fin. Y si nos damos cuenta de lo que dice la palabra de Dios, hoy estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y lo vamos a ver por qué, fíjense. Por eso a continuación desglosaremos algunos puntos importantes y el por qué es tiempo que despertemos y abramos nuestros ojos. Es muy importante todo esto. En primer punto dice, Dios nos habla a través de señales para identificar los tiempos. Dios no se equivoca jamás. Dios nos sigue hablando todos los días. Dios nos sigue hablando todos los días. Pero fíjense qué interesante que Dios nos habla a través de señales para identificar los tiempos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en los últimos tiempos que habrá ¿qué? Rumores de guerra, ¿verdad? Va a haber muchas cosas que estamos viendo nosotros. Nosotros podríamos ser la última generación
Y ni siquiera mucha gente se está dando cuenta de eso. Y por eso mucha gente, escúchenme lo que les voy a decir, mucha gente aquí se va a quedar en la gran tribulación. Después de que Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, mucha gente se va a quedar. Debemos de tener mucho cuidado y pegarnos a Dios. Porque mucha gente de verdad dice, es que el arrebatamiento es un mito. No, no es un mito. Porque en Primera de Tesalonicenses el apóstol Pablo lo habla en el capítulo 4, más específico en los versículos 16 y 17. Ahí habla de un arrebatamiento. Dice que la iglesia prácticamente va a ser arrebatada y sacada. Y vamos para que vean, vamos a Primera Tesalonicenses para que vean, para que no tengan duda, para que no piensen que los estoy diciendo algo que yo creo, sino es lo que dice la Biblia. Vamos a Primera de Tesalonicenses para que vean. Sí, 4, 16 y 17. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Amén. ¿Sí lo tienen? Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, ¿quién? Cristo. Aquí se está refiriendo a Cristo, porque el Señor mismo, con voz de ¿qué? De mando. Dice con voz de mando, no con voz de miedo, dice con voz de mando. Fíjense, con voz de ¿quién? De arcángel. Y con trompeta de Dios. ¿Descenderá de dónde? Del cielo. ¿Y los muertos en Cristo qué? Los que están muertos van a ser levantados. Y luego que dice el 17. Luego nosotros, ¿quiénes? Nosotros, los que vivimos. Los que vivimos. Los que hayamos quedado. Fíjense, ¿seremos qué? Ahí está. Vamos a ser arrebatados. La iglesia, tú y tú, si todavía vives, vas a ser, aunque se te oiga así como muy, ¿cómo podría decirse? Sí, así muy, porque mucha gente cree eso. Ay, ¿cómo te vas a, cómo? La Biblia no miente. Vamos a ser arrebatados. Vamos a ser arrebatados. Me gustaría darles un estudio de esto más adelante. ¿Por qué? Porque muchos también tienen la idea de que Cristo va a llegar, ¿verdad? Y va a pisar la tierra, pero no hacer. Aquí la palabra de Dios dice que en el aire. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. En el aire. Y así estaremos con Él siempre. Y siempre es siempre con el Señor. La iglesia, ustedes son parte del cuerpo de Cristo, van a ser arrebatados, vamos a ser arrebatados. Pero tenemos que entender los tiempos del fin. Y estamos viviendo en los tiempos del fin. Pero vuelvo a reiterar, hay mucha gente que todavía tiene dudas después de 20, 30 años en el cristianismo. No creen o piensan que Cristo se está tardando y cuando menos piensen. Dice la palabra, es que un abrir y un cerrar de ojos. Como ladrón en la noche va a venir Cristo por nosotros. No sabemos cuándo, puede ser ahorita. Sería magnífico, de verdad, que si ahorita nos fuéramos, en serio, porque los hijos todavía están chicos. Nuestros hijos ustedes todavía están chicos, no tienen una dependencia y los más nuestros hijos hacia el mal, de que tengan una, ¿cómo se llama? De que se vayan a quedar por algo mal que andan haciendo, sino lo contrario. Dios arrebata a sus hijos, más a los niños. Entonces, por eso, para nosotros, para lo que estamos en Cristo, vamos a ser arrebatados. Pero qué maravilloso de verdad. Pero fíjense qué interesante entender todo esto, porque todo esto nos enseña a entender el tiempo del fin. El tiempo del fin, porque todo esto se va a acabar para nosotros. En cuanto Cristo venga por nosotros, vamos a ser arrebatados y ya no vamos a saber nada de este mundo. Tristemente, para los que no entendieron la palabra de Dios o no quisieron atender el llamado, va a ser muy triste, porque viene la gran tribulación, y en la gran tribulación es cuando va a empezar todo el desorden. Va a haber 3 años y medio primero de paz, y después de que hayan pasado esos 3 años y medio de paz, van a empezar las guerras, va a empezar tanta destrucción. Ustedes no sé si ahorita así como está el mundo piensan que está mal. Todo esto no se compara. Todo esto es Disneylandia con lo que viene más adelante, lo que dice el Apocalipsis. Va a estar bien tremendo.
Por eso, qué interesante, ¿verdad? Dice, Dios nos habla a través de las señales. Dios no va a ser arrebatado. ¿Manda? El que no tenga el Espíritu Santo de Dios. Sí, no va a ser arrebatado. Por eso les digo, mucha gente en las iglesias cristianas se mueve por emocionalismo. La mayoría de la gente ahorita, en este siglo XXI, ya no lee la Biblia. Ya no creas que se meten con Dios. Por eso es importante que nosotros aprendamos más. Y nosotros lo poquito que sepamos, ¿verdad? Pero que cada versículo, si nosotros nos esforzamos, traerlo a nuestra mente, a nuestro corazón para aprender un poco más de Dios. Porque créanme que no de toda la gente que viene aquí el domingo, no todos se van a ir. Acuérdense que la iglesia es una mezcla de cizaña y trigo. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces no somos los que estamos ni estamos los que somos. O sea, podemos ser muchos, pero no todos son cristianos. No todos son cristianos. Debemos de tener mucho cuidado con la gente con la que nos manejamos, porque no todos somos cristianos en el mismo ambiente que nos desenvolvemos. Debemos de tener mucho cuidado. Fíjate, Cristo nos habla a través de su palabra. En primera de Juan 2:18 dice la palabra de Dios, dice, hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Este versículo, ¿qué nos trata de decir este versículo? Dice, hijitos, o sea, ¿quién está hablando? Pero ¿a quién les está hablando? A los hijos de Dios, no les está hablando a los impíos, no les está hablando a los que no son, dice, hijitos míos, hijitos, es la última hora, o sea, ya se está acabando el tiempo, y así como oísteis que el anticristo viene, fíjense lo que dice, ahora han surgido muchos anticristos, y ustedes lo han visto esto, por eso sabemos que esta es la última hora. ¿Cuánta gente, no hay qué hora en este tiempo, se levanta, verdad? Y dice, hay muchos hombres que dicen, yo soy el Cristo. Y mucha gente se va atrás de ellos, millones de personas. Así, miren, así, de millones de personas, donde se levantan hombres, ¿verdad? Que dicen que son Cristo. Pero ese es el anticristo. Son personas, ¿verdad? Que se levantan poniéndose el nombre de Cristo, autollamándose el Hijo de Dios. Pero no son. Y nosotros que somos los hijos de Dios, ¿verdad? Dice, oísteis que el anticristo viene. A eso es lo que me refiero cuando nosotros nos vayamos en el arrebatamiento. Es cuando va a empezar a surgir todo eso. Cuando va a empezar a surgir todo eso, porque después de que nosotros nos vayamos y seamos sacados la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, después de todo eso, ahora sí va a surgir el verdadero anticristo. O sea, va a ser una persona que no tiene sentimientos, una persona amadora de sí misma, una persona sin piedad, una persona cruel, en serio, de verdad. La palabra lo registra como un hombre despiadado, un hombre bien tremendo. Y por eso... sobre ellos, por lo que ven también, trae sus roles, bien vestidos, su corbatita, su uniforme, y bien presentados, y eso nos lleva mucho a... Y todo eso, ya me profundizaría más, ¿va? Pero nos tardaríamos más, porque sí, ya más adelante les voy a decir, me gustaría darles un estudio de todo esto del anticristo y todo eso, pero por lo pronto, ¿va? Dice la palabra de Dios, dice, por eso sabemos que es la última hora. Cuando nosotros, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, ya se nos está llegando la hora de trabajo, si entramos a las 9, ya son las 8, nomás nos falta una hora, y es la última hora. Y así en este tiempo Dios nos está diciendo, todo eso que están viendo ustedes, de personas que se dicen que soy yo, ¿verdad? Se está levantando tanta apostasía en la iglesia, tantas cosas y fuera de la iglesia, que ya es la última hora, dice Cristo, ya estoy por venir. Por eso nos dice, ¿verdad? A través de su palabra, o sea, dice, ya es la última hora, hijos míos, así que prepárense. Pablo escribe a Timoteo, fíjense lo que le dice también, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, pero debes saber esto, que en los últimos días, Timoteo, que en los últimos días, Pili, que en los últimos días, Adriana, que en los últimos días, Gaby, ¿cómo se llama ella? Fernanda, que en los últimos días, Fernanda, que en los últimos días, fíjense, vendrán tiempos difíciles. ¿Y qué estamos viviendo ahorita?
tiempos bien fáciles, tiempos de unicornios y de cómo está ahorita la tierra, cómo están las guerras, cómo está la violencia, cómo está todo el mundo ahorita, cómo está el caos, cómo está la política, cómo está el petróleo, cómo están las finanzas, cómo se mueve el mundo ahorita. Y aquí Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, pero deben saber esto, y ahorita nos lo dice a nosotros, deben de saber esto, que en los últimos días van a venir tiempos difíciles. Entonces, ¿estaremos viviendo en los últimos días? Esa es la pregunta. O sea, y si ustedes contestan que sí, a ustedes se les están abriendo los ojos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les está revelando lo que está pasando alrededor del mundo. Porque hay mucha gente que ahorita no sabe, viven en su, ¿cómo se llama? En su mundo y no saben. Dicen, yo me levanto, me voy a trabajar, llego, me ceno y me acuesto, veo una película y me duermo, así se la pasan muchos años y no saben lo que pasa. ¿Por qué? Porque están dormidos espiritualmente. La televisión es un engaño, una trampa del diablo también. Sí, pues son muchas cosas. Pero desgraciadamente, y a nosotros, a los hijos de Dios, fíjense, o sea, que cómo es la palabra. Dice, pero en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles para que sepan, que les estoy advirtiendo, y ustedes sepan que esto pues no es un juego. No es un juego porque Cristo viene y Cristo se va a manifestar, va a venir por su iglesia, y después de eso, a los que no quisieran entender, pues ya es lo que estamos hablando, ¿qué creen que les va a pasar? Van a tener que sufrir mucho si quieren ser salvos, van a sufrir demasiado, van a ser mártires. Entonces, ¿por qué ahorita que tenemos la gracia del Señor y la libertad para darle gracias, ¿va? Para alabarlo, para glorificarlo, para decir, sabes que yo soy cristiano y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios? ¿Por qué ahorita andamos en nuestros afanes? ¿Por qué ahorita no me interesa nada, no me interesan las cosas de Dios? Pues no te interesan porque estás dormido espiritualmente. O no te interesan lo que realmente Dios nos dice en la palabra de Dios, porque tu emocionalismo no te deja llegar hacia la verdad que es Cristo. Porque andas de aquí para allá, andas de allá para acá, nomás buscando, escuchando a ver qué te dicen. Nomás andas buscando a ver que te digan, que te hablen de bendición y que Dios te va a prosperar y que tu ministerio va a salir adelante, pero jamás te hablen de la verdad, que es la palabra de Dios. En los últimos días, Timoteo, vienen tiempos difíciles. No vienen tiempos fáciles. Jamás en la palabra de Dios, cuando una persona se para aquí y te dice que tu familia va a ser bendecida, que va a ser prosperada y que todo va a estar mucho mejor, déjame decirte que esa persona es un mentiroso. Porque la palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios dice Timoteo, Timoteas, Adriana, Gaby, Fernanda, Yasmín, Fili, vienen tiempos difíciles en los últimos días. Judas 1:8. ¿Quiénes os decían? En los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Hoy lo estamos viendo inclusive aquí dentro de la iglesia cristiana. Vienen personas, ¿verdad? Que se dicen ser apóstoles, que se dicen ser profetas, que se dicen, pero andan sobre sus propias concupiscencias. No les interesa nada más que enriquecerse. No les interesa más que buscar sus propios beneficios. No les interesa otra cosa porque la palabra de Dios no lo escribe. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios y escudriñar la Biblia para no ser engañados. Porque dice la palabra de Dios que muchos aún de los que están adentro de la iglesia van a ser engañados, y lo estamos viendo. Lo estamos viendo, fíjense. O sea, y que es una persona impía. En este punto entendemos que en el fin del tiempo se levantarán hombres y mujeres que no tienen piedad o no sienten compasión en lo global, o sea, en el mundo. Eso lo estamos viendo, pero no solo allá afuera, sino también dentro de la iglesia. Lobos vestidos de ovejas buscando sus propios beneficios, sin amor y misericordia por las almas. No les interesa, pero como son personas, ¿verdad?, aprovechadas, falsos maestros, que saben que la generación del siglo XXI no se esfuerza por leer la palabra de Dios, los engañan, son engañados fácilmente. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, porque no hay hombres que se levantan, ¿verdad? Porque no leen la palabra y les dicen a esas personas, tú no estás diciendo la verdad porque eso no lo dice la Biblia. Por eso el cristiano ahora se come cualquier cosa, porque llega el domingo, ven la predicación y así se van, pero no escudriñan la palabra.
O sea, no ven en la palabra a ver si lo que están diciendo es cierto. Porque y eso es lo que con lo que se alimentan. Eso es con lo que se alimentan y con eso se van en sus mentes y en sus corazones. Y desgraciadamente muchos pastores, muchos líderes están dejando que esas personas arrebaten a las ovejas y les dan lo que quieren oír. Porque muchas veces también a los pastores y a los líderes no les conviene que su iglesia se quede sola por hablar la verdad. Pero esa es la verdad, lo que la palabra de Dios nos está diciendo y tenemos que reconocer que es lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice, no es lo que decimos nosotros. El segundo punto dice, necesitamos accionar ante las señales de los últimos tiempos, necesitamos accionar. En Lucas 12:35, fíjense lo que dice la palabra de Dios, acompáñenme a Lucas 12:35 para leerlo todos, para entender lo que dice la palabra de Dios. Amén. Busquen Lucas 12:35 y con esto ya nos vamos dando cuenta de lo que nos está hablando el Señor Jesucristo. Amén. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Lucas 12:35, dice, ya lo habíamos visto, de hecho, es el siervo vigilante, ya lo habíamos visto. Entonces, qué interesante que Cristo nos vuelve a decir, pónganse listos, porque pronto vengo, pero dice, no temáis. El 35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas, ¿qué? Apagadas, encendidas. ¿Y qué nos dice Cristo? Oigan, ya despierten. Gabriel, ya despierta. Ya despierta. Ya. El siervo vigilante, Lucas 12:35 dice, estén siempre preparadas y mantengan sus lámparas encendidas y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor. O sea, aquí literalmente el Señor Jesucristo nos está diciendo, estén preparados y estén listos para recibirme en cuanto yo venga. Mantengan sus lámparas encendidas. ¿Cómo se mantiene una lámpara encendida? En una relación con Dios, una relación con Cristo, una relación en la palabra de Dios, con 15, 20 minutos, ¿verdad? O sea, entre más ejercitas tu mente, tu corazón, ¿verdad? En la palabra de Dios, más vas a querer. Con 20, media hora de oración, una hora, lo que Dios les ponga en el corazón, pero en serio, de verdad se los digo de todo corazón, tengan una relación con Dios, tengan una relación con Cristo antes de empezar a hacer todas sus actividades. La parábola de las 10 vírgenes habla de 10 vírgenes, precisamente. No habla dice 5 vírgenes y 5 que ya no eran vírgenes. O sea, refiriéndose a que las vírgenes eran la iglesia. O sea, y literal está hablando de la iglesia. O sea, son gente que va a estar dormida, 5 imprudentes, 5 prudentes y 5 insensatos. O sea, habla literal de la iglesia, de que también en el arrebatamiento, cuando uno se será arrebatado, dice que uno será arrebatado y uno será quitado. Dice que uno se va a quedar aquí y otro se va a ir, el esposo se va a ir y la esposa se va a quedar o al revés. Y así, entonces, o sea, a lo que me estoy refiriendo yo es que las 10 vírgenes habla literal de la iglesia. O sea, no dice que los que están dormidos allá en el mundo, los que están dormidos aquí en la iglesia. O sea, dice que media iglesia se va a quedar, fíjense qué tremendo. A lo mejor decían que somos en Monte Sinai y 50 se van a quedar. Y qué tremendo que está hablando literal de la iglesia, o sea, no está hablando de la gente que esté de afuera, de la gente que no conoce de Cristo, de la gente que no, de los impíos, o sea, está hablando de gente que conoce la Biblia, pero que está dormida, porque eso tipifica que no tenían aceite en sus lámparas, o sea, que no estaban encendidas sus lámparas. Eso se me hace bien tremendo. Amén, ¿verdad? Fíjense lo que dice también Romanos 13:11. Vamos a Romanos 13:11. Entre más agarres tu Biblia y más la uses, más habilidad agarras para usarla. Más habilidad. Dios te vuelve un guerrero habilidoso. ¿Se han visto a los peleadores esos de esgrima? Así es de cuenta, así es la Biblia. Cuando entre más la agarras, más diestro te haces. Que vamos a Romanos y bum, 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 de volar lo encuentras. ¿Por qué? Porque te estás adiestrando para la batalla. Esta es una batalla espiritual. Fíjense lo que dice Romanos 13:11. Dice, y esto conociendo el tiempo. ¿Conociendo qué? El tiempo. Que ya es hora de levantaros del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando ¿qué? ¿Cuándo qué? Cuando creímos. O sea, fíjense, ¿cuánto tienen ustedes en el Evangelio? 1 año. ¿Cuánto tiene usted, hermano, en el Evangelio? 30 años. Pues fíjense,
ya está más cerca la redención. La palabra de Dios nos enseña que, y esto conociendo el tiempo, porque ya es hora de levantaros del sueño. ¿De dónde? ¿Estar bien activotes y estar bien pegados a la palabra de Dios? No. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, porque hay mucha gente, lo que está diciendo mi esposa, que está dormida. Ya es tiempo, les estoy dando tiempo. Iglesia, despierten. Es hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué nos dices esto? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Iglesia, ya despiértate. Porque ya está más cerca tu salvación. ¿Por qué? Porque ya vengo de cuando creíste. Si cuando tenías 15 años, ya te convertiste hace 15 años, pues ya estoy más cerca. Más cerca. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo. Todo ese tiempo ya pasó y está más cerca. Y cada día que pasa está más cerca de que Cristo venga por nosotros en el arrebatamiento. Por eso la palabra de Dios es bien clara, fíjense. Y dice, y está bien, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Con esto nos damos cuenta, ¿verdad? Que Cristo nos está hablando fuertemente y nos está diciendo, ¿saben qué? Ya es el tiempo del fin. Ya levántense de su sueño, ya despierten. Abran los ojos espirituales y dense cuenta, iglesia, que vengo pronto. Vengo pronto. ¿Vengo pronto por quién? ¿Por un pueblo que anda haciendo lo que se le pega la gana? No, vengo por un pueblo que tiene su lámpara, ¿qué? Encendida. Que no anda buscando el emocionalismo, que no anda buscando que le profeticen, que no anda buscando que le digan lo que quiere oír, que no anda buscando ayudas en el hombre, que no anda buscando lo terrenal, sino que anda buscando de la palabra de Dios, de la Biblia, porque las personas, ¿manda? La profecía aquí está en la Biblia. Ahí está todo. Ahí está todo. La iglesia ahorita quiere escuchar, los cristianos quieren escuchar lo siguiente, quieren escuchar esto, que vas a ser próspero, que Dios te va a sacar adelante, que te va a dar un carro del año, que tu ministerio va a ser el mejor de todos. Pero la realidad es otra en los caminos de Dios, porque los caminos de Dios son muy diferentes a los de nosotros. Pero desgraciadamente, como cuando no llega la bendición, ¿qué es lo que hace el cristiano? Busca el emocionalismo, busca oír lo que quiere oír, lo que le quieren dar a través de sus oídos, lo que quiere escuchar. Yo voy con ese predicador porque me da me alimento de lo que yo quiero, alimenta mi ego, alimenta mi codicia, alimenta mi avaricia. Prosperidad humana. Sí, no, y no solo prosperidad, sino que muchas veces, por no escuchar la verdad, mejor se desvían, porque saben que hay predicadores que hablan la verdad, pero los evitan y los atacan. Prefieren irse tras de los predicadores que hablan ligeramente y lisonjean a la gente, desgraciadamente.